Y la verdad es que me puse a pensar mucho sobre qué tema podría hablar, porque la familia es muy, muy amplia. Y no sé por qué, pero dentro de los primeros temas me vino este a la mente. Y decidí titularlo La familia perfectamente imperfecta. Muchas de las veces nosotros como familias y como personas en general nos aferramos mucho a esta idea de perfección. Y muchas veces podemos ir a reuniones o inclusive aquí mismo a la iglesia y ver a familias contentas, gozosas, que brincan, que gritan, que cantan, y por fuera podemos decir, wow, o sea, neta están entregados al Señor, neta están unidos y se nota que hay una relación entre los miembros de la familia. Pero cuando ellos están en su casa, cuando nadie los está viendo aparentemente, la dinámica cambia y es una familia que está, pues ahora sí que separada, una familia que no tiene ningún vínculo realmente más allá del sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Y no sé si les ha pasado que de pronto van a querer comer una fruta y la ven muy hermosa por fuera y al momento de partirla o abrirla se dan cuenta de que ya está echada a perder, que ya hay un gusano o lo que sea, y muchas veces las familias estamos así. Por fuera aparentamos ser muy, muy unidas, entregadas al Señor, pero por dentro la dinámica cambia por completo. Y antes de comenzar, obviamente me fui a los conceptos para entender un poco más acerca de lo que es perfección. Muy bien, el concepto de perfección que yo encontré y que yo escogí para esta ocasión es este. Perfecto es aquello que está completo, que no le falta nada. Es una definición sencilla pero muy concreta a lo que quiero explicar. Muchas veces, como les decía, nosotros como personas nos enfocamos tanto en la perfección y queremos alcanzar ese nivel que nos aferramos tanto por proyectar hacia otros una perfección cuando no deberíamos tratar de complacer al vecino, sino complacer obviamente a Dios. Y es interesante porque a Dios no le interesan las personas perfectas, no porque no se preocupe por ellos, sino porque, como aquí lo dice, una persona perfecta es aquella a la que no le hace falta absolutamente nada. A Dios le gusta trabajar con las personas, les gusta estar modificándolos, diseñándolos día con día. Entonces, si somos personas a las que no nos hace falta nada, pues Dios dice, bueno, pues ya está todo tú, ya me despreocupo, por así decirlo, de ti y me voy mejor con las personas que sí necesitan estar modificando algo. Y como seres humanos nunca vamos a ser perfectos. Créanlo o no, nunca vamos a llegar a ese nivel. Por ende, es lógico que no hay familia perfecta. Todas las familias se enfrentan a dificultades, a adversidades, y nuestra misión no es ser perfectos para el vecino, sino ser perfectos para Dios, porque Dios puso un plan específico para cada familia. Y me lleva también al siguiente punto. Esta frase, no sé si la han escuchado ustedes, pero yo la he escuchado infinidad de veces y me parece maravillosa, fabulosa, y es: la familia es el soporte básico de una sociedad. Y te lo voy a poner así, para que sea fácil a veces de entenderlo. La familia se compone de dos o más individuos. Cada individuo cumple una función dentro de esta familia, dentro de este círculo. Son como engranes que tienen que estar funcionando de manera correcta. Y si algún engrane o alguna pieza de la familia no funciona, se rompe por completo este ciclo que debería seguir. Y es como una microsociedad, porque somos diferentes individuos formando y teniendo una misión y una visión. Y nuestra sociedad se compone de diferentes familias, es decir, de diferentes organismos. Por ende, todos tienen que funcionar de manera correcta para que nuestra sociedad funcione de manera correcta. Cuando una familia no cumple, digamos, este proceso, nuestra sociedad se tambalea. Lo veamos o no, lo percibamos o no, así sucede. Y de hecho es tan fuerte esto porque inclusive me atrevería a decir que gran parte de los problemas que vemos, como guerras, violencia, discriminación y todos estos problemas que hemos venido viendo durante todos estos años, nacen de problemas familiares. ¿Por qué? Porque nuestra familia es donde nos fomentan las raíces, nos fomentan a educarnos, a comportarnos, a relacionarnos con otras personas. Y si algo no está bien dentro de este círculo, pues por ende se va a ver reflejado a gran escala en nuestra sociedad. Entonces no es como que digamos, híjole, nuestra sociedad está bien
fea ya, de verdad, no hay forma de rescatarla. No, no es solamente quejarnos y decir, ay, ¿por qué la sociedad es así? Es mejor que nos ocupemos desde nuestra familia para mejorar eso que no nos gusta y que no nos parece. Escogí 3 puntos, 3 aspectos que nosotros podemos empezar a trabajar y a implementar en nuestra familia con la finalidad de llevar a cabo el plan de Dios en nuestras vidas. Como lo digo, muchas veces queremos alcanzar un estereotipo de familia que se nos ha impuesto por los medios de comunicación, inclusive por amigos que tenemos cercanos, pero cada familia es única. Entonces, dejemos de compararnos. Mejor hay que abrazar esas diferencias, esos aspectos que no están tan bien en nuestra familia para pulirlos, para mejorar y cada día tener una familia mucho más estable. El primer aspecto es enseñar valores bíblicos. No sé, hay muchos padres y madres aquí y seguramente ninguno me dirá que ser padre o ser madre es fácil. Aquel que diga, híjole, es el regalo más maravilloso de la vida, sí, pero necesita un trabajo y un esfuerzo. Y es curioso porque estos días he estado leyendo una novela que está escrita por un autor, por un periodista peruano, y relata todo su proceso de cómo él se sintió y cómo él vivió la paternidad, desde años antes de casarse hasta que ya tuvo a su hija, ¿no? Y es muy interesante porque yo, sí he querido tener hijos, pero nunca me he puesto a analizar realmente todo lo que conlleva tener, un hijo, porque es un proceso muy amplio. Y este libro me gusta por eso, porque me ha puesto en perspectiva aspectos y problemas que posiblemente en mi vida se me hubieran ocurrido en esta posición. Problemas desde cómo voy a escoger el nombre, cómo los voy a educar, un montón de problemas. Y estos aspectos que te voy a mencionar, creo que te pueden servir para que tu familia empiece a cambiar la mentalidad, que es lo más importante, porque cambiando la mentalidad podemos cambiar nuestras acciones. Y el primer aspecto, como lo dije, es enseñar valores bíblicos. Y no sé si traigan Biblia, de todas maneras, aquí les puse la cita, por si la quieren leer, nada más dejen que agarre esta cosa. Es el Deuteronomio. Bueno, si tienen ahí una Biblia, es Deuteronomio 6, del 6 al 7. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás sobre tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Es interesante este versículo porque hay una palabra clave. En los tiempos en los que se basa la Biblia, las familias utilizaban mucho el compartir de la palabra como una especie de regalo de padres a hijos. Era como un regalo hereditario, por así decirlo. Era para los padres, era de verdad un honor poder compartir de la palabra a sus hijos, con la finalidad de que estos la implementaran en su día a día cuando fueran adultos. Y yo te pregunto, tu padre, tu madre, ¿qué le estás heredando a tus hijos? Porque muchas veces, insisto, heredamos, no sé, comportamientos, inclusive ideas de que tienes que ser el mejor, tienes que esforzarte, si me traes esta calificación, no, tiene que ser 100, e infinidad de cosas. Pero creo que eso pasa a segundo plano cuando cambiamos nuestra visión hacia lo que Dios quiere. Nosotros tenemos, como padres, deberíamos, y hablo en un futuro, deberíamos enseñarle a nuestros hijos valores bíblicos. Y no solo enseñarles y que te lo repitan, sino que lo vivan, porque es un aspecto muy diferente. Ahora viene el siguiente versículo, que es Proverbios 22:6. Y aquí está, igual si lo quieren leer. Ok, gracias. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es interesante porque, en resumidas palabras, lo que bien se aprende jamás se olvida. Y muchas de las veces, como hijos,
repetimos, sí, comportamientos de nuestros padres, porque lo hemos aprendido de ellos, porque lo hemos absorbido a través de ellos. Y muchos de ustedes tienen comportamientos de sus padres o de sus madres, precisamente porque aprendieron de ellos. Y nuestra intención como padres es, insisto, no solo que ellos, los niños, por ejemplo, me pueden decir, es que mi hija, mi hijo es, mira, bien inteligente. Te puede recitar la Biblia al derecho, al revés, en inglés, en francés, en el idioma que tú quieras. Y sí, posiblemente me puedan poner al niño o a la niña aquí y sí me lo recite. Y yo, qué padre. Pero ahora, ¿cómo lo vive? ¿Realmente lo experimenta? La teoría es muy, muy interesante, pero no hay nada realmente como la práctica para que realmente un concepto o algo quede arraigado en nuestra vida. Y como padres tenemos que incentivar a nuestros hijos a que no nada más se queden con leer la palabra, que no nada más se queden con aprender un versículo, sino que lo lleven a la práctica, que ellos lo experimenten y lo adopten como algo real, no como nada más un texto literario, que muchas veces sucede. El siguiente punto, y a ver si esta cosa agarra, renueva estrategias. Muchas veces hemos dicho, han dicho muchos padres, porque lo he escuchado, esta frase de, es que mis padres me enseñaron así. No, hombre, antes, hasta con el látigo de la tele, ¡zas, culebra! Me dabas, y mira, es más, aquí tengo un buen de marcas para que veas. No, y a mis hijos y los niños de ahora, no, hasta los acarician. Híjole. Esta es una frase que muchas veces adoptamos como algo real, como algo que debe ser contundente. Pero aquí te va otra perspectiva que posiblemente no habías analizado. Y se encuentra en Romanos 12:2. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí me voy a poner de ejemplo, porque es muy fácil hablar de otros, pero también hay que ponerse uno de ejemplo. Hace mucho tiempo, nosotros, antes obviamente de llegar a esta iglesia y todo este rollo, íbamos a compartir un pueblito. Y mi papá se quedaba, por ejemplo, con las personas más adultas, íbamos a una casa y les daba una enseñanza. Mientras tanto, mi mamá y yo nos encargábamos de cubrir el área de niños. En aquel entonces, yo era un puberto, muchachos. De verdad, yo tenía unos 12 años. Así que, para mí, el entender a los niños era muy, muy diferente a como lo hago ahora. Y muchas veces me tocó dar clase, y yo siempre soy una persona que digo las cosas tal cual. Y a veces no cuido cómo lo digo o las palabras que digo para dar mi mensaje. Y en una de esas ocasiones, creo que di la clase muy toscamente, y mi madre recuerdo que se acercó y me dijo, ¿qué onda? Tienes que bajarle 2 rayitas porque son niños, y no estamos aquí para regañarlos, estamos aquí para enseñarles. Te cuento esto porque obviamente yo no estudié para ser maestro, yo no estudié para ser docente. Qué maravilla quienes lo hacen, yo no. Pero yo tenía en mi mente una estrategia para poderles enseñar a estos niños cómo adoptar y cómo entender la palabra de Dios en sus vidas. ¿Pero qué pasó? Que tal vez mi método no funcionó. Y lejos de que los niños aceptaran esa palabra, la rechazaban. ¿Por qué? Por la manera en la cual yo decía y hacía las cosas. Y en la familia sucede muchas veces lo mismo. En la familia, en ocasiones, como padres, a veces nos podemos llegar a aferrar y decir, yo voy a educar a mis hijos como a mí me educaron, a golpes. Es más, tírate en el patio con 2 piedras en las manos casi. Y es como, ok, pero las generaciones van cambiando, la sociedad va cambiando, nos guste o no, es un proceso evolutivo. Y nosotros no nos podemos quedar aferrados a una idea de enseñarle a los niños, a nuestros hijos, la palabra, porque nuestros hijos no son nosotros. Cada persona es diferente. Y así como hay personas que aprenden, llevando a la práctica las cosas, hay otras que aprenden a través de la escucha. Entonces, muchas veces dejamos esto de lado y decimos, ¿sabes qué? Con golpes va a ser. Con latigazos, la vara, ahí va, atrás.
pero no estamos viendo un resultado, porque tal vez la estrategia que estamos utilizando no es la correcta. Pero nos aferramos a nuestro orgullo y decimos, claro que sí, va a funcionar, tarde o temprano vas a ver. Y lejos de estar ayudando a los hijos, los estamos perjudicando. Porque lejos de que ellos quieran aceptar lo que nosotros, lo que ustedes les están diciendo, ellos simplemente lo rechazan. Y muchos me pueden decir, híjole, pero es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, porque no tienes hijos. Y sí, es muy fácil decirlo. Pero inclusive ser padre conlleva muchas cosas, ser madre conlleva muchas cosas. No nada más es decir, ay, mi hijo, qué bonito, qué bonita, pórtate bien, mira ese vestido, se te ve precioso. No solo se trata de llevar alimento físico, así como comida, a la casa. Se trata de educar, de formar, de dar amor. Algo que muchas veces no compartimos. Y podemos intentar una y otra estrategia y posiblemente no nos puede funcionar. Pero te aseguro que si sigues en constante comunión y conexión con Dios, te aseguro que tarde o temprano vas a encontrar la forma en la cual tu hijo o tu hija va a aprender. No se trata todo de golpes. A veces hay quienes sí, aprendemos a puro golpe, a puro zapato. Pero hay quienes no, hay quienes aprenden de otra manera. Y también se vale que como padres modifiquemos nuestra estrategia. Inclusive, no importa si tus hijos son jóvenes, niños y adultos, no dejan de ser padres y no dejan de tener una autoridad sobre ellos. Así como, pues ojalá y así sea, si ustedes todavía tienen a sus padres vivos, ellos todavía tienen el poder de regañarlos y jalarles la oreja. Aunque no lo crean, tendrán muy su familia, pero siguen siendo sus hijos. Entonces, esto aplica independientemente de la edad. Cambiemos y modifiquemos nuestra estrategia, siempre y cuando vayan de acuerdo a los principios que Dios estableció. El siguiente punto que me gustaría también recalcar es, el ejemplo es la mejor enseñanza. ¿A qué voy con esto? A que a través de nuestra vida podemos impactar mucho más y mejor a quienes nos rodean, no solo con la palabra. Y muchas veces me pueden decir, es que mi hijo, mi hija tiene que hacer lo que yo le diga. ¿Pero por qué? Porque soy su padre. Ah, muy buena respuesta, pero ¿qué crees? Dios obviamente ya nos conocía, ya sabe, porque pues Él nos creó, ¿verdad? Entonces, Él diseñó una estrategia muy inteligente, porque Él enseñaba a través del ejemplo. Primero lo hacía y después le pedía a los demás que lo hicieran. Entonces nosotros, por ejemplo, imagínense, Dios no lo quiera, que no creo, que yo sea un padre borracho, ¿no? Y le diga a mi hijo con una cerveza en la mano, no tomes, no seas alcohólico, y me eche un trago de cerveza. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Yo te digo, no hay congruencia con lo que estás pidiendo y lo que estás mostrando. Y muchas veces así estamos. Le exigimos a nuestros hijos, no hagas esto. Ah, pero a los 5 minutos, ahí va la madre, ahí va el padre, a hacerlo. No se trata solo de pedir o de exigirle a nuestros hijos que hagan las cosas. Se trata de enseñarles con nuestro ejemplo. Y entonces, hago un paréntesis cultural aquí, porque no sé por qué, pero que es necesario aclararlo. No vaya siendo que al rato, entonces, esto no quiere decir que le estemos dando poder a nuestros hijos de decirnos, ay, pero ¿por qué? Si tú no lo haces, ¿por qué yo lo voy a hacer? Ay, mis reyes y mis reinas. No, porque déjame les digo algo. Ustedes no son sus padres. Ustedes no deben o tienen por qué cometer los mismos errores que sus padres cometieron. Yo no soy el pastor, yo no soy la pastora, yo soy Giovanni. Sí formo parte de esta familia, pero yo no soy ellos. Y ustedes tampoco son sus padres. Tienen la habilidad y facultad, porque Dios no la dio, de poder decidir si queremos seguir los patrones que nuestros padres siguieron o tomar un camino completamente diferente. Entonces, tampoco esto quiere decir que sea una excusa para nosotros decir, es que mi madre no lo hace, pues yo tampoco lo voy a hacer. No, porque tú tienes una vida diferente. Tú vas a rendir cuentas de lo que tú hagas, no de lo que tu padre o tu madre no hizo o sí hizo. Pero siempre teniendo en cuenta
que todo esto, insisto, es como un engrane. Si una pieza no funciona, el proceso comienza a fallar. Es por eso que les digo que es muy interesante esta frase de que la familia es el soporte básico de toda sociedad. Por último, el tercer aspecto es diseña un ambiente. Y aquí puse no una frase, sino literal, en resumidas cuentas, lo que quiere decir este aspecto. Y no sé, Lore, ayúdame a leer fuerte y claro así con esa voz cerrona. Cuando la familia se desarrolla en una atmósfera de comprensión, tolerancia, solidaridad y amor por parte de sus miembros, estos adquieren mayor madurez y equilibrio, porque reflejan el plan de Dios. En esto se resume este punto. Muchas veces, como familias, venimos, insisto, aquí a la iglesia y, ay, bien agarraditos de la mano, ay, sí, todos brincan, qué padre, pero ¿y en tu casa qué atmósfera se respira? ¿Realmente hay comprensión, tolerancia, solidaridad entre los miembros de esa familia? Nada más es una imagen bonita que quieren transmitir a los miembros de la iglesia. No solo, insisto, se trata de educar, sino también de formar un ambiente correcto. Y es triste porque hay familias, o bueno, si me he enterado, de hijos que tienen miedo de externar cómo se sienten o lo que piensan por temor a cómo van a reaccionar los padres. Porque se respira un ambiente hostil, un ambiente en el cual no hay apertura para poder dialogar sobre estos temas tan importantes como es el decir, oye, hoy me siento triste, hoy me siento enojado. Hay padres que inclusive ignoran a sus hijos casi toda su vida porque a los padres, a los hombres no les enseñaron a sentir, no les enseñaron a llorar, por ejemplo, y eso lo replican con sus hijos. Digo, híjole, qué triste que ni en tu propia casa, que ni en tu propia familia se pueda compartir eso. Puedan compartir momentos, sí tristes, pero también momentos agridulces. Porque en la familia hay de todo. Hay altas, hay bajas, hay medias, pero es parte del proceso. Eso es lo que implica ser una familia. Y este trabajo, este último aspecto, es trabajo de todos. No nada más de los padres, sino también de los hijos. El generar un ambiente en el que se respire realmente una apertura. Y no solo apertura a decir, hoy vamos a hablar de la Biblia y vamos a estudiarla juntos. Ah, qué padre, si lo hacen, qué chido, síganlo haciendo. Pero no nada más es en ese aspecto, sino también tener apertura a hablar de muchos otros temas, que muchas veces decimos, no, yo cómo voy a hablar de eso, en la escuela se lo enseñan. No. La labor de los maestros de allá afuera no es educar y enseñar a tus hijos. Son tus hijos, bueno, prestados, pero son de tu sangre. Tú, madre, tu padre, tienes todavía la facultad de dirigir y enseñar a tus hijos. No le delegues esa tarea a otras personas. Porque entonces, por eso es que vemos personas que son violentas, personas que se deprimen y se suicidan. ¿Por qué? Porque no tuvieron la apertura o porque no se sintieron en el ambiente adecuado familiar para poder externar, oye mamá, oye papá, me siento así. O porque tal vez si lo dicen, los padres van a decir, ay, no seas payaso, esas cosas se superan en un 2x3. Yo a tu tiempo hacía estas y otras cosas, y mira, me aguantaba y aquí estoy. Híjole, vuelvo a repetir, no repitamos patrones que en su tiempo no funcionaron y creamos que ahora van a funcionar, porque no es así. Donde hay comunión, hay diálogo, y donde hay comunión, hay compañerismo y confianza, que son elementos que Dios quiere que compartas con tu familia. No quiere una familia en la que cada individuo luche con sus propios problemas, porque son un equipo. Para eso son una familia, si no, pues ¿para qué las conformamos? Se supone que entre todos nos debemos apoyar, no nada más criticar y burlarse de problemas o sentimientos que tiene la otra persona. Se tienen que apoyar, porque Dios nos apoya. Nosotros cuando tenemos un problema, al primero, espero, que recurren es a Dios. Ay, Dios, tengo este problema, este conflicto, ayúdame. Y Dios no te dice, ay, no seas ridículo, pues ahorita no tengo tiempo para ti. Tengo otros asuntos, que seguro los tiene,
que resolver. No. Tal vez se tarda, sí, porque es su tiempo, o bueno, nosotros creemos que se tarda, pero al final de cuentas siempre nos da una respuesta. Y muchas veces, como hermanos, como hijos, como padres, solamente decimos, ay, sí, mamá, ¿cómo te fue en el trabajo? Ay, estoy bien cansada, fíjate. Ay, bueno, sí, qué flojera, me voy a ir a mi cuarto. Ah, no, pues gracias. O, oye, papá, fíjate que, no sé, en la escuela me enseñaron esto y tengo estas dudas. Ay, no, yo no hablo de esos temas. No, mira, ay, búscalo en internet, ya ves, todo lo encuentras ahí. Déjame ver el fútbol, déjame ver las noticias. Abramos el espacio para el diálogo, compartamos, pero nuevamente teniendo en cuenta los principios bíblicos. Por eso es que el primer punto es enseñar valores bíblicos, porque si no los enseñas, si no los practicas y si no los conoces, pues difícilmente los vas a llevar a la práctica con tu familia. Entonces, para resumir, estos son los 3 aspectos que yo seleccioné. 1, enseña valores bíblicos, pero no solo que queden en tu memoria, sino que los lleves a la práctica. 2, renueva estrategias. Se vale modificar de pronto algunos puntos en la manera en la cual educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Si tal vez a lo mejor pueden tener 2 o más hijos, podemos decir, ay, bueno, pues es que con mi primer hijo me funciona esta técnica, sí, pero tal vez con tu segunda hija no te va a funcionar. Cambia la estrategia. Son personas diferentes. Y el tercer punto es diseña un ambiente donde se pueda respirar amor, donde se pueda respirar tranquilidad y apertura para el diálogo. Porque Dios no se cierra a escucharte. Dios nunca se dice, ay, no, ahorita no estoy muy cansado. No. Dios siempre está ahí atento a lo que dices e inclusive a lo que no dices. Estemos atentos a lo que nuestros hijos, a lo que nuestros padres, a lo que nuestros hermanos quieren decirnos. Empecemos a crear familias de valor, y no de valor nada más monetario y demás, sino de valor espiritual, que pueda realmente impactar en cómo funciona el mecanismo de nuestra sociedad, porque todo lo podemos solucionar estando en casa.